9 de la mañana con 9 minutos. Ya estamos de vuelta con ustedes después de ese comienzo musical de Enlace USACH y listos para saludar a quienes nos van a acompañar en el panel de hoy. Tenemos hartas cosas para poder ahondar en esta conversación que tenemos todos los días a esta hora en nuestro programa. Saludamos primero que todo al diputado de Bópoli, Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Gusto de saludarte, gusto de saludar a todos quienes nos escuchan esta mañana. Gracias por estar acá con nosotros, lo mismo que al presidente de la Juventud Socialista, Alan Álvarez, que también ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Alan? Buen día. Hola Rodrigo, buenos días. Hola Jorge, un gusto estar acá también esta mañana de día martes. Bueno, hartas cosas que comentar. Obviamente el post plebiscito todavía está ahí presente, no solamente por el resultado, sino que además por las tareas que se vienen de aquí en adelante. La lectura que se hace definitivamente de lo que fue lo que se expresó en las urnas por parte de la ciudadanía y también lo que el propio presidente Gabriel Boric planteó, el tema de las urgencias, los temas que apremian a las personas. Y frente a ello es importante ver cómo vamos estableciendo criterios, cómo vamos tendiendo puentes o cómo vamos buscando puntos en común para avanzar en aquello. Ya estaremos yendo un poquito más al detalle en lo que tiene que ver con pensiones, que sin duda es uno de los grandes temas para la ciudadanía, pero me quiero quedar en lo más global a la hora de ir buscando alternativas de, como decía, ir tendiendo puentes e ir buscando formas de avanzar o que se vaya avanzando como políticas públicas, como propuestas, mociones parlamentarias, en fin, a estos temas que aprietan el zapato a chilenas y chilenos. Diputado, parto con usted para ir haciendo esas lecturas de este post domingo, este post plebiscito, y que de seguro me imagino que también el propio partido diputado se ha estado haciendo. Sí, la verdad, Rodrigo, que tanto Evópoli como yo creo que todos los partidos están haciendo un análisis post-plebiscito y tratando de sintonizar de una vez por todas con las necesidades urgentes de las personas. Si uno hace un balance y revisa lo que ha pasado en estos últimos años, creo que las reformas estructurales que al menos se vieron en las movilizaciones de octubre del 2019, ninguna de esas ha avanzado. No tenemos mejor seguridad, no tenemos mejores pensiones, no tenemos mejor calidad de vida en Chile, no tenemos una salud y una educación que esté a la altura de las circunstancias. En definitiva, las principales urgencias que nos ha planteado la ciudadanía siguen esperando. Y siguen esperando, a mi juicio, porque los que estamos en política, y no puedo excluirme de ello, hemos entrado en una lógica de atrincheramiento. Uno ve distintas posiciones bien atrincheradas, se apunta con el dedo, esta es responsabilidad tuya, no es responsabilidad tuya. Y lo que se vio un poco en ambas comisiones redactoras del texto constitucional se repite un poco en el día a día en la política contingente, donde vemos posiciones más bien maximalistas que buscan imponer las visiones que puede tener un sector u otro respecto de distintos temas, más que encontrar los mínimos comunes o los factores comunes que nos permitan avanzar. Yo creo que hoy día la política está al debe con Chile y eso ha traído consecuencias bastante negativas para el desarrollo del país. Este es un país que en los últimos 5 o 10 años no ha crecido, es un país que ha profundizado sus diferencias, que sigue siendo deficiente en materia de seguridad, que sigue siendo deficiente en materia de salud, que sigue estando en deuda en materia de educación y que no hemos avanzado producto de esta extrema polarización. Entonces, ahí tú, Rodrigo, decías, bueno, ¿cómo comenzamos a construir puentes? Y ahí yo creo que Alan, que es de un partido como el Partido Socialista, un partido con alta tradición democrática, y que nosotros hemos denominado parte del sector del socialismo democrático, al igual que partidos como Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, la Democracia Cristiana, partidos nuevos que han surgido como demócratas, tenemos una gran responsabilidad de abandonar ese atrincheramiento y empezar a construir o tender puentes respecto de algunos mínimos comunes que yo creo que vamos a estar en absoluto acuerdo y que nos van a permitir ir cerrando brechas y ir avanzando en cómo le entregamos mejor calidad de vida a los chilenos.
Alan, en tu caso, ¿cómo ves también esos mínimos comunes a los que se aludió el diputado, pero que han quedado sobre la mesa luego de los distintos balances que se han hecho respecto del día domingo? Dicho sea de paso, el presidente fue a visitar a los jefes de partido durante el comité de política ampliado que se estuvo desarrollando, se sumó, se enfocó en llamar a la unidad para sacar adelante además la agenda de su administración, un tema también importante a la hora de no solamente tratar de buscar esos puentes con los otros sectores políticos, sino que a su vez estar trabajando y abogando para el mismo lado. Sí, bueno, lo primero es que efectivamente al fin hemos llegado al cierre del proceso constitucional y evidentemente cuando ya dejamos de discutir algo tan importante como es el eventual cambio del texto fundamental, nos podemos enfocar en hacer cuestiones más de la política pública y que son bajadas más concretas que la gente espera. No nos olvidemos de que al final del día el hecho de haber abierto un proceso constituyente y luego otro fue fundamentalmente una apuesta, fue una manera que encontró el sistema político para descomprimir, destrabar la crisis institucional que estábamos viviendo en el año 2019. Esa apuesta evidentemente no llegó a puerto con el cambio de la Constitución, pero al menos sí nos permitió descomprimir los altos niveles de beligerancia, violencia, de desconfianza y de crisis que habían en ese momento. Convengamos de que todo y toda en algún momento temimos por la continuidad de la democracia durante noviembre del año 2019. Entonces, creo que es importante retomar desde allá, ¿no? Ahora en lo concreto, es bueno que habiendo sido derrotada la izquierda en el proceso anterior y la derecha fuertemente en este proceso, nos podamos poner de acuerdo y podamos empezar a buscar puntos de entendimiento que nos permitan construir mayorías para poder implementar reformas urgentes en materia de salud, pensiones, seguir trabajando en seguridad, meternos en educación, meternos en crecimiento económico, crear empleos, que son cosas que las personas nos vienen pidiendo hace rato, sí, y que lamentablemente han estado relativamente postergadas producto de que hemos estado atendiendo el asunto constitucional, que ya se acabó. Y en cuanto a la visita del presidente, me parece bien, el líder de la coalición, es un presidente que fue presidente en este proceso de elección y que evidentemente tiene objetivos concretos y claros para lo que debiese ser la agenda legislativa de aquí al resto de su mandato, y es importante que también se los transmita a los presidentes de partido. No veo malo, creo que dentro de la coalición de gobierno lo que se ha proyectado es la sensación de unidad, y el saludo al presidente me imagino que también tiene que ver con reforzar esa idea, ¿no? Que somos una coalición que acabamos no te voy a decir ganar una elección, pero al menos como que no vimos comprometidos nuestro anhelo, y de aquí en adelante solamente resta trabajar. Pues. Y efectivamente a través de la búsqueda de consensos para implementar una legislación que resuelva problemas que la gente está esperando hace mucho tiempo. Antes de irnos tal vez algunos de los temas que enumeraba Alan, son varios que están y ambos también lo trajeron a colación a propósito de lo que fue el detonante del año 2019 en el marco de lo que fue el estallido social. Un tema no menor es las dificultades que existen para llegar a consensos con el equilibrio de poderes, las características que ha asumido el Parlamento actualmente. Dentro de la discusión constitucional estuvo presente también la forma en que concebimos el sistema político, efectivamente tratando de apuntar a un menor discolaje, ir apuntando también a un fortalecimiento de las coaliciones. Antes de irnos a esos temas, me da la impresión de que también es relevante pensar aquello. Diputado, ¿cómo ve aquello? Hay un Congreso que ya está establecido, sin embargo, si nos ponemos a mirar a futuro, no sé si es tan descabellado el ir mirando alternativas de reformas o cambios, no sé cómo lo ve. Sí, la verdad, Rodrigo, que yo creo que cuando digo que hay mínimos comunes, yo creo que hay mínimos comunes en ambos textos de propuestas constitucionales. Hay ciertas cosas en el primer proceso, como también hay ciertas cosas en el proceso que recientemente se rechazó, que no debiesen molestar, que no debiesen perjudicar, que al contrario debiesen beneficiar el desarrollo de Chile, ¿ya? Y cuando lo planteo así es porque
tanto a la izquierda como a la derecha, yo creo que llegamos a consensos, por ejemplo, en cómo reformamos el sistema político. Yo no escuché, al menos en las campañas, críticas respecto a las propuestas que había en el sistema político, a la eliminación de una gran cantidad de partidos que tienen una baja representatividad, a la modificación o la mayor participación de mujeres en política, a la disminución de parlamentarios. No vi objeciones respecto de eso. Entonces, si queremos realmente construir políticas públicas más serias, más responsables, más representativas, que avancen con la rapidez que la ciudadanía exige y que en definitiva conecten con las necesidades de las personas, yo creo que es urgente hacer modificaciones a nuestro sistema político. Por tanto, insisto, hay mínimos comunes que nos pueden permitir de verdad distinguir nuevamente la acción política, distinguirla con acuerdos, distinguirla con avances, distinguirlas con acciones que en definitiva le permitan a la ciudadanía decir, ¿sabéis qué? Los políticos están de una vez por todas conectando en cierta medida con las necesidades ciudadanas. Y la verdad que para llegar a eso yo creo que hay que hacer reformas y hay que tomar aspectos de ambas propuestas. Yo creo que todos consensuamos en que Chile tiene que ser un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que todos consensuamos en que la corrupción debe ser sancionada en una forma más rígida, más dura, y eso estaba en una de las propuestas constitucionales. Yo creo que la modificación al sistema político es una urgencia que todos estamos viendo. Entonces, si seguimos en las propuestas maximalistas, vamos a seguir en esta lógica de división y de no avanzar. Pero al contrario, si nos centramos en qué nos une, cuáles son esos mínimos comunes, vamos a poder sacar adelante reformas importantes en beneficio de los chilenos. Y ahí creo que el principal llamado, quien tiene la batuta, quien tiene la capacidad de convocatoria en estos temas, es justamente el presidente Boric. Si el presidente Boric hace propuestas encontrando esos mínimos comunes, va a poder avanzar en una agenda pública que beneficie a los chilenos. Si el presidente se centra en los aspectos que nos dividen, que nos separan de las posiciones de los distintos sectores, va a seguir polarizando la discusión y no vamos a tener esos avances significativos que las personas están esperando. Alan, te dejo ahí también la palabra para hablar de esos mínimos comunes. Yo puse sobre la mesa el tema del sistema político, que no ha estado exento de comentarios en distintas instancias a propósito de la realidad que estamos viviendo en el Parlamento, que de una u otra forma se pudo haber extrapolado al trabajo del propio Consejo Constitucional en la última experiencia. Pero ahí te escucho a ti, Alan. De acuerdo con que la configuración de nuestro sistema político es un desafío urgente de atender. No resiste más nuestro sistema con el nivel de atomización, con el nivel de discolaje, con la poca gravitación que tiene un partido ante sus parlamentarios. Finalmente, a ratos uno tiende a sentir o a pensar de que muchas veces los diputados y los senadores mandan más que el partido en su conjunto. Y como dijera Radomiro Tomic alguna vez, nadie es más grande que el partido. Entonces, creo que es bien complejo la manera en que está funcionando esto ahora. Ahora bien, con respecto a los comentarios del diputado, solo una aclaración. La propuesta de reforma del sistema político que traía este texto sí tuvo comentarios. Al menos hay una carta de casi 50 cientistas políticos que se llama Recelosa la democracia, que efectivamente hace una crítica a la modificación del sistema político, porque entre otras cosas la reducción del número de parlamentarios nunca tuvo una explicación técnica, y por más que se intentara buscar, nunca hubo una explicación de por qué se llegó al número que se llegó. Dicho eso, yo estoy muy de acuerdo con la necesidad de poner umbral de votación. Incluso hay dentro de las ideas que andan dando vuelta esto de que los partidos no compitan en pactos, sino que más bien compitan individualmente por los cargos parlamentarios. Se puede incluso modificar el sistema de votación, ¿no? Como dejar listas cerradas. Hay un sinfín de opciones que se pueden comenzar a manejar para dar una modificación necesaria al sistema político, porque en la medida en que los partidos se robustezcan, en la medida en que la atomización del Congreso disminuya, va a ser mucho más fácil la búsqueda de entendimiento para poder legislar en esos mínimos comunes. Entonces, claro, me alegro de que podamos conversar con respecto a cómo retomamos y reciclamos, entre comillas, las buenas ideas que salieron a lo largo de estos 4 años
y vemos la manera de implementarla actualmente en nuestra Constitución, sin ser disruptivos tampoco, porque no podemos darle la sensación a la gente de que ahora estamos haciendo reformas constitucionales a través del Congreso, porque ese no fue el compromiso de ninguno de los dos sectores. Pero sí es importante atender a aquellas cosas que son urgentes, y haber llegado al consenso de que la modificación del sistema político es urgente, me parece que al menos es algo positivo y que se tiene que celebrar. Diputado, para cerrar este bloque, ahí le dejo la palabra. Hizo algunas puntualizaciones también, Alan, respecto a el grado de crítica que algunos de los elementos en sistema político tenía la propuesta constitucional. No, claro, sí, yo comparto y puedo compartir con Alan que eventualmente el número de 138 diputados versus 155 puede que no esté debidamente justificado, y quizás el número son, no sé, 140 o 130, no es algo que me complique. Lo que creo es que hoy día acuerdos significativos en materia política no hemos logrado hace mucho rato. Y todo lo que decía Alan es muy cierto. O sea, aquí tú tienes parlamentarios que son totalmente díscolos, que salen en una lista de un partido y que al día siguiente son independientes y están negociando con otros partidos, que en definitiva están pensando en cómo favorecerse individualmente y no pensando cómo favorecer la institucionalidad, cómo favorecer el país, cómo respetar lo que la ciudadanía espera de los parlamentarios. A mí me duele mucho cuando los parlamentarios salen a pedir disculpas, o los ex parlamentarios salen a pedir disculpas, que en realidad creo que me equivoqué, porque lamentablemente las disculpas no solucionan los problemas que traen como consecuencia las malas decisiones que se toman en política. Todavía estamos pagando la inflación producto del exceso de retiros que tuvimos en la administración anterior, que nacían desde el Congreso, y surgieron parlamentarios que salieron a pedir disculpas ahora, pero la verdad que eso no soluciona los problemas. Entonces yo creo que de una vez por todas, y lo dijo el presidente en su discurso el día domingo en la noche, hay que poner la pelota al piso, hay que sacarse el uniforme de combate, limpiarse la carita y sentarse a conversar. Pues si de lo contrario seguimos en esta lógica de trincheras, de estar tironeándonos, tarde o temprano esa cuestión se va a cortar y las consecuencias no las van a pagar los que estaban tironeando la cuerda, la van a pagar los que están al medio, que son los ciudadanos. Y yo veo hace mucho rato que la política se ha desconectado profundamente de lo que sienten las personas. Y eso creo que es una tremenda irresponsabilidad de quienes estamos ejerciendo cargos de elección popular. Y lo digo con cierta facultad, porque siento que uno de los cargos que estaba en juego era justamente un diputado hombre de Bópoli de la región del Maule. O sea, créeme que creo en esos cambios, porque independiente que pudiesen perjudicar a mi coalición, a mi partido, y eventualmente a mí como persona, hoy día yo pongo por sobre cualquier tipo de decisión que es lo mejor para el país. Y el país ya no resiste más de esta polarización, de este estar en las trincheras tirándose cosas y diciéndose cosas y no avanzando en las cosas que la ciudadanía siente. Solo para cerrar, Rodrigo, sí. Yo vi un desapego absoluto de las personas a lo que estaba pasando el día de domingo. A las 8 de la tarde teníamos un resultado y lo único que estábamos preocupados del resultado éramos nosotros. La ciudadanía no estaba pendiente de esto, no se sentía parte de este proceso, incluso se siente muy ajeno. Tuvieron que ir a votar porque el voto es obligatorio, pero claramente no están empapados de lo que está pasando en el país hoy día, porque sienten que sus problemas los políticos no se los están solucionando. Seguimos disparándonos en seguridad, sí, pero las consecuencias de esas balas están llegándole a la gente y no a los políticos que seguimos ahí en la trinchera. Alan, ahí te dejo también la opción para cerrar este bloque. De acuerdo, el proceso en sí mismo, todo el segundo proceso generó desinterés, harto desinterés en la gente. El día domingo no hubo bocinazos, ¿no? Típicamente hay un sector que gana una elección y eso genera que las personas adherentes a ese sector tocan bocina al conocerse los primeros resultados. De eso hubo bien poco, o casi nada. Baja participación también de apoderados de mesa, bajo espíritu de día de elecciones. Ahí es evidente de que este proceso fue poco atractivo para la ciudadanía y al menos el contraste con el anterior es muy fuerte. Entonces, de aquí en adelante hay que fijar una ruta de prioridades, hay que ponernos a trabajar en esa materia y hay que comenzar a nosotros mismos a detener los discursos que no van en la dirección correcta.
Por ejemplo, ayer la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, hablaba de que quería que se jodan los que no hicieran la pega. Como yo creo que esa retórica, que no me pareció en campaña, pero que puedo llegar a entender de que en la campaña les pareció justificable, yo creo que esa retórica debió morir el domingo. No es para traerla a este nuevo ciclo de trabajo, no es para seguir dando discusiones de ese tipo, y encuentro súper lamentable que en lugar de establecer autocríticas por parte de republicanos, estemos como intentando todavía subir la apuesta. Es importante entender de que al final del día las personas llevan 4 años esperando soluciones concretas desde que se salió a la calle, y en general hemos estado con siempre la excusa permanente de, una vez cerrado el tema constitucional, vamos a poder legislar para que se hagan los cambios estructurales necesarios. Ahora ya no hay más excusa. Ahora llegó el momento de poder establecerlo, y tiendo a pensar de que en realidad entre la experiencia que hemos tenido y la evidencia técnica que hay respecto a la política pública, tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en cuestiones muy estructurales, porque, por ejemplo, pensiones. Estamos de acuerdo con que tenemos que mejorar las pensiones futuras y las presentes, evidentemente. La forma de mejorar pensiones presentes es distinta que mejorar las pensiones futuras, evidentemente. Estamos de acuerdo que el principal instrumento es aumentar la recaudación de cotizaciones, totalmente. Estamos de acuerdo en que se tiene que aumentar en 6 puntos, totalmente. Hay una diferencia en cómo se distribuyen esos 6, pero ya hay suficiente camino recorrido como para ponernos de acuerdo en cuestiones que son fundamentales. Entonces, ese es el espíritu, esa es la actitud que he visto en el gobierno, ese es el ánimo que veo en los ministros de Estado, y espero que el Congreso responda de la misma manera, porque si no, yo creo de que podemos eventualmente abrir espacio a fuerzas o no democráticas o fuerzas no responsables, no institucionales en una eventual próxima elección, porque si la política de izquierda, de derecha, de centro y el sistema entero fracasa, ese dejo espacio para que entre gente que no necesariamente quiere lo mejor para el país. Tomamos nuestro tema del día además para empezar a conversar con ustedes y aterrizar también los temas y las intenciones que al menos han quedado de manifiesto en los discursos que se han dado luego de los resultados del plebiscito, lo planteado por el presidente, y también lo que de una u otra forma ha quedado de manifiesto en la primera parte de nuestra conversación. Hay una propuesta del Ejecutivo en torno a pensiones y el 6% de cotización adicional. La propuesta es un 1-2-3, 1% para fortalecer el empleo formal de mujeres, 2 para capitalización individual, 3 para el seguro social transitorio, para que aumenten las pensiones a aquellos que cotizaron y tienen una pensión baja. Parte entonces de lo que engloba esta propuesta, y que quiero empezar a conversar con ustedes para, como decía, aterrizar no solamente los temas, sino que además las intenciones que quedaron plasmadas post plebiscito. Alan, me quedo contigo para analizar un poquito los alcances de esta propuesta. Primero es una buena noticia de que retomemos la discusión previsional. Uh-huh. Hace mucho tiempo se viene hablando de que las pensiones son insuficientes, de que el sistema de capitalización individual por sí solo no es capaz de ofrecer tasas de reemplazo dada la configuración de nuestra fuerza laboral, tasas de reemplazo que sean más cercanas al último sueldo, ¿no? Son fracciones más bien pequeñas. También se ha comentado harto de que el sistema con contribución única tampoco da abasto por sí solo, y que es necesario establecer una base de discusión donde evidentemente podamos ejercer solidaridad y que haya herramientas para mejorar la pensión presente y también la futura. Dicho eso, uno se hace un doble clic, también se encuentra con que evidentemente hay brechas en materia de género entre hombres y mujeres en las cotizaciones. Las pensiones de las mujeres son menores, evidentemente, y tiene que ver con las labores de cuidado, las lagunas y características idiosincráticas de nuestro mercado laboral. Por lo tanto, lo que está proponiendo el gobierno es básicamente lo mismo que propuso el presidente Piñera durante su segundo gobierno, con la única salvedad que en lugar de ofrecer
3 puntos más adicionales para capitalización individual, está diciendo, en lugar de 3, dejemos 2. Y empleemos el tercero para combatir la informalidad laboral en mujeres y para poder fomentar la participación laboral femenina, en el entendido de que ahí hay una cuestión que es una constatación de una anomalía o de una falla en el sistema provisional, asociado fundamentalmente a que el mercado laboral es menos amistoso con las mujeres. Es una buena noticia que se retome la discusión, es una buena noticia de que el guarismo completo del 6% estemos de acuerdo, y una buena noticia que en realidad hoy día las discusiones estén focalizadas más bien en la distribución del 1, 2, 3 y no en si es necesario o no hacer una reforma de pensiones, porque evidentemente eso sí lo es. Y es importante también poner aquí en punto de vista de que efectivamente si yo meto más plata a ahorro individual, si yo aumento la contribución que hace cada persona a su cuenta, esto en el largo plazo mejora las pensiones individuales, por supuesto. Básicamente estoy ahorrando más. Pero no puedo ofrecer esa solución a las personas que hoy tienen una baja pensión. Para eso se requieren otros instrumentos, y ese instrumento es la redistribución de fondos a través de un sistema solidario o un seguro social en materia de pensiones. Por lo tanto, es importante ir ordenando la discusión de tal manera de que no hay espacio a confusiones. Ahora, no les obliga. Sí. Efectivamente, esta discusión hoy en día es mucho más fácil, toda vez que durante el gobierno del presidente Piñera y con apoyo de la entonces oposición, que hoy día somos el oficialismo, se aprobó la PGU. Y la PGU efectivamente ha beneficiado mucho a las familias, sobre todo de clase media, en complementar la pensión que están recibiendo. Entonces, claro, la reforma global, estructural del sistema de pensiones no se ha hecho, pero al menos creo de que eso fue un pequeño alivio, pero que no nos va a dar para siempre. Tenemos que dar soluciones concretas. Eso. Diputado, ¿qué le parece la propuesta? ¿Se puede empezar ya a conversar con esto? ¿Se puede empezar a trabajar con estos guarismos que entrega el Ejecutivo? Ahí Alan traía a colación de que no están alejados a propuestas que habían surgido en el gobierno anterior. Le dejo la palabra también para conocer cómo lo están observando desde su sector, diputado. Sí, bueno, la verdad que yo lo que decía en el bloque anterior, Rodrigo, tenía que ver con dejar las propuestas maximalistas y empezar a buscar mínimos comunes, ¿cierto? Y lamentablemente el gobierno, una vez cerrado el proceso constitucional, inmediatamente vuelve a la carga, pero vuelve a la carga de la mano de ciertas propuestas maximalistas que generan inmediatamente reacciones. Antes de entrar al detalle, ¿sí? quiero hacer un punto. Ahí lo decía Alan, y a mí me lo contradijo una persona hace un tiempo atrás. Me dijo, yo decía, bueno, ahora que se cerró el proceso constitucional, preocupémonos de la urgencia. Y me decía, oye, si la urgencia nunca ha quedado postergada. Eso no es efectivo, y prueba está que el tema pensiones quedó postergado durante toda la discusión del texto constitucional. Mientras estuvimos en discusión del texto constitucional, no se avanzó en materia de pensiones. Y la verdad que eso te lo demuestra que al día siguiente el presidente dijera, ahora vamos a retomar el tema pensiones. Y eso es un hecho. Y ahora entrando en la propuesta que hace el Ejecutivo, que a mí me preocupa en lo personal, el Ejecutivo no hace una propuesta ahora distinta. Primero era 6 puntos para un pilar solidario, luego pasó a un 4-2, si no me equivoco, y hoy día aparece con un 3-2-1, en el cual un 3% iría a solidaridad, un 2% iría a capitalización individual, y un 1% iría como una especie de impuesto adicional para financiar políticas públicas. Esto es muy raro, muy raro, porque es como no entender que los recursos de los trabajadores que son sujetos al tema de previsión social tienen que estar enfocados en eso. Y aquí lo que está haciendo el gobierno es diciéndote, mire, usted va a trabajar y este 6% de cotización individual, un 3% de su trabajo se lo vamos a llevar a un sistema solidario, un 2% le va a mejorar su pensión, pero un 1% usted nos va a ayudar a financiar políticas públicas. Que hoy día puede ser esta política pública que ha anunciado el gobierno, que pareciera ser la cuna universal, pero quién sabe que mañana el gobierno decida destinarlo, por ejemplo, para financiar la deuda del CAE u otras políticas públicas. A mí me parece preocupante, porque hoy día existen impuestos que pagamos todos los chilenos y que están destinados a financiar políticas públicas. Y a contraparte existe una cotización
que está destinada a financiar futuras pensiones. Entonces, yo la verdad que no comparto esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo, creo que es bastante irresponsable, creo que se aleja además del centro de la discusión, porque, insisto, el día de mañana nos va a decir, sabe que el 1% puede ir a financiar otra política pública. Y la verdad que Chile tiene, o Chile ha demostrado tener, recursos que podrían ser destinados a financiar políticas públicas y no a enriquecer a unos pocos. Se generaron, y puede que me equivoque en el número, pero creo que no estoy tan lejos, más de 100.000 nuevos empleos públicos. Se defraudó mucha plata y se ha defraudado mucha plata en el país, en casos convenios, en casos, etcétera, donde se ha perdido la plata, y esa plata podría estar destinada a financiar políticas públicas como por ejemplo la Sala Común Universal, y no estar metiéndole la mano a los trabajadores para financiar políticas públicas. Yo creo que el gobierno cometió un error grave, que sin ser pitonizo creo que va a tener que salir a enmendar, y efectivamente, como dice Alan, hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado y que establecía un criterio de distribución del 6% de la cotización adicional bastante distinto. Entonces, hoy día que te propongan un 3-2-1, para nosotros al menos, es como decirnos, díganos que no, por favor. O sea, no tienen una probabilidad que tenga un acuerdo avanzar en esta nueva propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Alan, entremos en efectivamente la forma en que se van acercando posiciones. Ahí ya el diputado dio cuenta de cuáles son las aprehensiones que tiene, a la discrecionalidad eventualmente que pudiera tener ese porcentaje o ese 1%. Cuéntame también cómo ves este tema, porque de seguro esto también va a ser la dinámica que nos vamos a encontrar en el Parlamento. Ahí está. Mira, la verdad es que yo no sé si esto como que puede ser catalogado de maximalista ni nada, porque el 3% que se destinaba a solidaridad en la propuesta del presidente Piñera, que está determinando en el Senado, es el mismo 3% que se está destinando ahora. Entonces, ya ahí de los 6 puntos, o sea, la mitad coincidimos. Luego, de la mitad que queda, 2/3 de esa mitad van a capitalización individual y es el mismo fin que les daba la propuesta del presidente Piñera. Por lo tanto, en realidad, estamos difiriendo en la sexta parte de la reforma completa, un sexto. Entonces, yo creo que si hay un sexto de disenso, hablar de maximalismo es un poco mucho. Ahora, puedo entender con mucha claridad lo que plantea el diputado, y es que efectivamente es inusual destinar fondos de política pública o sea, destinar fondos que son recaudados y pagados por los empleadores para pensiones a política pública. Entonces, puedo entender de que eso sea como raro. Discutamos eso, como acotemos ahí la discusión, veamos si es válido o no. En una de esas, de aquí al final del proceso legislativo, termina que ese 1% cae en capitalización individual o en solidaridad, no sé, y termina siendo un 4-2, un 3-3, pero sentémonos a conversar esta propuesta, porque como tirarle la cadena de inmediato y decir que es maximalista, creo que no corresponde. Sobre todo porque en realidad uno tiene que mostrar contribución también a la discusión política. En particular, toda vez que no estamos tan lejos de llegar a un acuerdo y resolver este tema es fundamental. O sea, desde la izquierda evidentemente nos habría encantado que la reforma de pensiones fuera sin más AFP. Nos habría encantado en realidad que se hubiese discutido otro mecanismo de seguros, como tal vez un sistema más competitivo entre las administradoras de fondos, pero en realidad estamos entrando a una discusión de que el sistema se va a ir llenando de más recursos, pero estructuralmente no está cambiando. Entonces creo que por ahí podría haber una discusión maximalista, ¿no? Como 100% reparto, utilizar el fondo de pensión. Esas cuestiones son maximalistas y que evidentemente no están completamente descartadas. Ahora, en lo concreto y en lo específico, es importante que podamos pronto revisar esta propuesta. Si es que la oposición va a contraofertar con que se reactive el proyecto que está durmiendo en el Senado, bien también.
pero lo fundamental es que pronto hay una solución en materia de pensiones, porque ya le hemos dado mucha vuelta al tema, hemos inventado todas las fórmulas posibles y hasta ahora lo único y las únicas que han perdido han sido las personas que ya están jubiladas y que no les alcanza para llegar a fin de mes. Diputado, me quedo un poco con la crítica también que surge en la exposición de Alan respecto a calificar maximalista la propuesta. Eso por un lado, ahí dejarle la opción de poder comentarlo, y por otro lado saber, desde su perspectiva, sabemos que dentro de las bancadas de los partidos es importante cómo se van tomando decisiones y se apuntan propuestas, pero desde su perspectiva, ¿por dónde también se podría explorar posibilidades de ese 1%? Ahí Alan decía, si no es esta posibilidad, eventualmente podría ser capitalización individual, por donde también se podría explorar las posibilidades de ese 1% si es que no cumple con las expectativas, al menos desde su posición. Sí, mira, yo primero quiero que hagamos un poco de retrospectiva de atrás para adelante. Ahí nos acordemos cuál era la propuesta original. La propuesta original era el 6% para un pilar solidario de la nueva tasa de cotización. Hoy día ya estamos en un 1, 2, 3%, donde el 3% al pilar solidario, un 2% capitalización individual y un 1% lo están destinando a financiar políticas públicas. ¿En qué sentido maximalista? En que esa propuesta por ninguna parte flota. ¿Ya? O sea, no tiene cabida. Nadie te va a aceptar que tú estés destinando el trabajo, el esfuerzo de los trabajadores para su pensión futura a financiar políticas públicas que son responsabilidades del Estado y que tiene que financiarlas con impuestos generales de la nación. Yo lo que he planteado hace mucho rato es que sinceremos posiciones. Y sincerar posiciones, por ejemplo, es qué está faltando para subir la pensión garantizada universal. Los actuales pensionados te lo dicen todo el tiempo. A nosotros nos sirvió mucho la pensión garantizada universal. Pero ¿por qué no la suben? Fiscal, pues, diputado. Eso es lo que falta. Ya, pero ve que no me deja terminar. Entonces, el gobierno sí, yo te puedo aceptar que puede ser eventualmente a través de un pacto fiscal, pero cuando el gobierno te dice que va a financiar la condonación del CAE, que va a financiar más salud pública, que va a financiar un sinnúmero de cosas, más seguridad, tú no sabes qué creerle, porque si el pacto fiscal tiene una recaudación limitada o restringida para financiar políticas públicas, entonces uno quiere también saber cuáles son las prioridades. Cuando tenía un presidente que te está anunciando que va a condonar el CAE al mismo tiempo que está postergando las pensiones de las personas mayores, bueno, ¿a qué presidente le creo? ¿Al presidente que me dice que va a subir la pensión garantizada universal o aquel que me dice que va a ir a condonar el CAE cuando tenemos la escoba en educación? Entonces, es una cuestión de priorizar y de transparentar. Y respecto al 6% o al 3% o al 3,3% eventualmente. O al 1%, que me da la impresión que es el que está tal vez generando un poquito más de inquietud. Sí, el 1% está generando inquietud y eventualmente yo comparto con Alan que puede ir a capitalización individual, pero ojo que el 3,3% del proyecto del Senado tenía una gran diferencia, que no existía pensión garantizada universal. Con pensión garantizada universal, a mí también puede que el 3,3% me acomode, pero con ciertas consideraciones. Yo creo que la solidaridad hay que hacerlo con quienes están cotizando. Hoy día tenemos muchas personas que están informalizadas y que no tienen ningún incentivo a formalizarse, a cotizar. Y eso claramente perjudica al conjunto de los chilenos. Entonces, qué importante sería que el 3,3%, que puede ser una salida, yo imagínate, estoy aquí abriéndome una posibilidad, pero que sea dentro de quienes están cotizando en el sistema. Porque claramente hay personas que no tienen incentivo hoy día y que no tienen ni una intención de entrar al sistema, porque dicen, bueno, ¿para qué? Si al final, con la pensión garantizada universal, yo eventualmente voy a tener una pensión mayor que lo que voy a obtener cotizando en el sistema. Entonces, nosotros tenemos que generar, y yo creo que eso también debería ser un primer piso, consensuar en que el sistema está debilitado, consensuar en que las personas no cotizan el tiempo que tienen que cotizar, que la tasa impositiva es muy baja, etcétera. Y en virtud de esos consensos comunes empezar a avanzar. Yo creo que el 3,3 puede ser una alternativa en la medida que el 3 de solidaridad recaiga sobre aquellos que están cotizando en el sistema, que son los trabajadores. Y obviamente esas sí propuestas son en mínimos comunes. Si nos vuelven a insistir en que el 1% va a ir a financiar políticas públicas, creo que se aleja mucho de las verdaderas intenciones que hay que tener en materia de pensiones. Nos quedan los últimos minutos. Alan, ir cerrando ideas. Bueno, creo que cuando uno empieza como a ordenar la discusión y empiezas como a desmenuzar el contenido de la propuesta, en general
llegamos a pequeños puntos de disenso que son subsanables. Imagino que para eso hay un ministro que se encarga de la conexión con el trabajo legislativo, que es el ministro Elizalde, la ministra Jara, el ministro Marcel, van a trabajar en que esto avance. Entonces, me tranquiliza ver que al menos desde Bópoli hay posibilidades de sentarse a conversar y encontrar puntos intermedios que nos permitan sacar adelante la reforma. Dicho eso, yo puedo entender de nuevo que no se quiera destinar dinero de pensiones, de cotización para reformas de política pública. Lo puedo entender súper bien, pero entonces avancemos también en el pacto fiscal, porque en realidad la política pública se financia con ingresos del Estado, y los ingresos del Estado en su mayoría son a través de la recaudación fiscal. No, o sea, también podemos tener ingresos por empresas estatales, pero no es particularmente el fuerte de Chile. Entonces, la recaudación que se ha propuesto, se ha conversado, se ha trabajado, estamos ahí a la espera de que el asunto del pacto fiscal se pueda volver a poner en discusión. Entonces, claro, yo creo que es importante que si no queremos destinar recursos que en origen están pensados para otra cosa en política pública, generemos recursos para la política pública y ahí aplican los impuestos generales, y en ese sentido me parece que una buena oportunidad tal vez para poder discutirlo. Ahora, con respecto a las prioridades del gobierno, el gobierno está haciendo un ajuste porque evidentemente luego de un asunto constitucional y de un plebiscito se va cambiando la agenda. El gobierno ha planteado ciertos compromisos, ha planteado cierto timing, ha planteado cierta urgencia, y particularmente con respecto a aquellas cosas que el diputado dice como no hace sentido. Lo del CAE, bueno, yo he manifestado posiciones más bien disruptivas con respecto a este tema. Lo del CAE, el gobierno va a presentar un proyecto eventualmente. Que se elimine el CAE es una buena noticia. Lo que se haga con el tema de la condonación, eso vamos a estar a la espera de lo que plantea el gobierno, ¿no? Y el ministro en particular, el ministro Marcel, se comprometió a enviar un proyecto con el detalle de en qué va a consistir esto, cómo se va a pagar. Me imagino que eso va a tener componentes de incentivo al pago, va a tener componentes de resguardo con las personas que ya han pagado. Entonces yo no adelantaría las discusiones. Lo urgente hoy es pensiones, lo urgente hoy es ojalá el pacto fiscal, y lo urgente hoy evidentemente es seguir trabajando en materia de seguridad. Como que por ahí me quedo yo, creo que son las coordenadas. Diputado, para cerrar el panel de hoy, le dejo ahí la palabra. No, solamente insistir en que Chile necesita que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que la agenda rupturista que eventualmente propuso en algún minuto el presidente Boric, con un sentido de poca realidad, se fue mesurando en la medida que fue avanzando su gobierno. Se fue dando cuenta que muchas de las cosas que dijo no podía cumplirlas, no porque no tuviese el apoyo, sino que porque eran incumplibles. Algunas de ellas incluso se tropezó con sus propias palabras. El tema de los pitutos y todas esas cosas claramente fueron quitándole respaldo a un presidente que yo creo que en cierta medida como candidato le faltó la verdad a Chile. Pero tiene tiempo aún, tiene tiempo de enmendar el rumbo, tiene tiempo de retomar, entre comillas, cierta agenda, y creo y yo me voy a quedar con lo que dijo el domingo, con la pelota al piso. Yo creo que el presidente, si quiere pasar a la historia como un presidente que sí hizo cosas en favor de Chile, tiene que de una vez por todas sacarse esa posición de trinchera, insisto, y empezar a construir en favor del país. Y eso en favor del país es dejar de darse lujitos personales y empezar a atender necesidades y con prioridades. Y bien dice ahí Alan, quizá el condonar el CAE no debiese ser una prioridad del gobierno, sobre todo viendo la situación que tenemos hoy día en educación. Entonces hay reformas que yo creo que el presidente puede sacar adelante si en la práctica no significa que se vista con ropa ajena, escuchando las posiciones de nosotros, pero en la práctica que muchas de ellas sean consideradas. Y con esas posiciones yo creo que va a poder sacar avances significativos en favor del país. Yo creo que lo más valioso de la década del 90 y principio del 2000 en la política pública en Chile fue que se construían acuerdos transversales en materia significativa. Y el país iba funcionando, iba caminando en una línea concreta y que todos sabíamos para dónde iba. Y esa línea y ese camino coherente y ese acuerdo transversales se perdió hace mucho rato. El presidente puede retomar la agenda en la medida que logre nuevamente generar consenso, generar esos mínimos comunes que permitan garantizarle a Chile avances y que en definitiva vayamos cerrando ciertos temas que están pendientes. Yo insisto, las prioridades están en la mesa: educación, salud, pensiones, seguridad,
y son las cuales debemos abordar rápidamente sin seguir postergando estos diálogos y estas conversaciones. Alan Álvarez, Jorge Guzmán nos acompañaron en el panel del día de hoy. No me queda más que agradecerles y quedamos atentos a poder reencontrarnos en futuros paneles. Que estén muy bien. Chao, chao.